no se les vaya a pasar por alto la última parte del numeral. Siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos o que la omisión o quebrantamiento lesione el orden público. Si tenemos las tres causas específicas por las cuales es posible formalizar recurso de casación por error improcedendo o por defecto de forma en el 313, violación del derecho de defensa o del debido proceso, violación del artículo 243 o violación del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando, si se han cometido en primera instancia esas infracciones, esas violaciones, se ha agotado contra esas decisiones el recurso ordinario, porque la casación solo conoce de la sentencia de última instancia, de la sentencia del juzgado superior, a menos que la ley establezca otra cosa, como más tarde vamos a ver. Ahora bien, la norma dice que contra esas sentencias tiene que haberse agotado el recurso ordinario. Les vuelvo a insistir para que no se les vaya a pasar por alto. Tiene que haberse agotado el recurso ordinario porque por principio a la sala no llega en la sentencia de primera instancia. Llega en la sentencia del juzgado superior. A menos que se haya quebrantado el orden público, que se haya producido una violación constitucional. Numeral 2. Para este punto tienen que buscarse este libro, la casación civil. Aquí está suficientemente explicado el artículo 313. Resulta que ustedes, pues sí, hay un problema con una notificación, o hay un problema en la sentencia. El juez violentó, es decir, se violentó una notificación, no se hizo una notificación. El juez negó un laxo, lo negó ilegalmente. Ustedes atacaron esa decisión del juez, el juez superior mantuvo el criterio de primera instancia, pese a que era violatorio del derecho de defensa y del debido proceso. En la sentencia del superior, pues ustedes se encuentran que el superior no estableció los hechos. Por ejemplo, obvió totalmente las pruebas, no se pronunció sobre las pruebas. Indudablemente que hay una inmotivación. Entonces ustedes dicen, pues vamos a denunciar, en primer lugar como corresponde, siguiendo el orden del código, a través del recurso de forma. Pero supongamos que ustedes siguen leyendo la sentencia y se encuentran nuevos vicios, distintos a estos. Fíjense bien, el numeral 2 dice que igualmente se declarará con lugar la casación cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley. No hay una violación de una norma expresa de la ley. El juez malinterpretó la ley, le dio un sentido diferente a la ley, le dio unos alcances que no tiene la ley. Entonces el juez interpretó erróneamente la ley. En ese caso, estamos frente a un motivo de casación, pero ya no por defecto o error improcedendo o error de forma, sino por defecto de fondo o error iudicando. Y el juez de la casación o la casación solo podrá entrar a conocer de la existencia de esos defectos si no existen denunciados defectos de forma. Porque si existe un defecto de forma porque hubo una violación del debido proceso, del derecho a la defensa, o porque hubo una violación del artículo 243 y así lo determina la casación, entonces veremos cómo, especialmente en el primer caso, si se produjo a lo largo del procedimiento o se violentó el orden público, el juez de la casación no podrá entrar a conocer el fondo, porque tiene que subsanarse ese defecto, y ese defecto solo podrá subsanarse en el tribunal de instancia.
donde se cometió el procedimiento. Ahí excepcionalmente operaría lo que nosotros llamamos el reenvío, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque hay una infracción del debido proceso, hay una infracción del derecho de la defensa o hay una infracción del orden público. Porque si la infracción es por vía del artículo 243 o del 244, porque están cometidas en la sentencia, como igualmente vamos a ver más adelante, la propia sala de casación va a dictar una nueva sentencia sin necesidad de ordenar el reenvío. Entonces fíjense cómo, es decir, la congruencia tiene que ser perfecta, ¿no? Es decir, resueltos estos asuntos, es que vamos a ver si la declaración legal, es decir, de la aplicación de la ley en concreto que hizo el juez, ¿no?, es o no es procedente. Fíjense que está siendo impugnada por esta vía extraordinaria. ¿Por qué? Porque se está diciendo que ante tal situación el juez aplicó tal norma, pero que al aplicar la norma el juez incurrió en un error, porque el juez malinterpretó esa norma. Que la norma como tal sí es la aplicable al caso. Nosotros no estamos diciendo que no es la aplicable, es la aplicable al caso. Es la aplicable al caso concreto, pero cuando el juez la aplicó al caso, le otorgó a la norma unos efectos que la norma no tiene, unas consecuencias que la norma no tiene. Es decir, hay un error en la interpretación de la norma, porque la interpretación tiene que ser esta, y no la que el juez está indicando. Fíjense que el juez no se equivocó cuando seleccionó la norma, pero el juez estableció unas consecuencias y unos alcances, es decir, que no son propios de la norma. De alguna forma el juez violentó el proceso de interpretación de la norma. En segundo lugar, cuando aplicó falsamente una norma jurídica. Aquí sí el juez erra en la aplicación de la norma, porque no es la norma aplicable al caso. En el primer supuesto es la norma que se aplica, pero el juez le dio unos alcances, un contenido y unos efectos distintos. En el segundo caso no es la norma aplicable al caso. Es decir, cometió un error porque el juez no supo seleccionar la norma. El juez está resolviendo el asunto, la controversia, por aplicación de una norma que no contiene los presupuestos fácticos capaces de resolver el asunto. No resulta aplicable al caso. Por eso se habla de falsa aplicación de la ley. Son dos cosas diferentes. Un error en la interpretación de la norma y un error en la selección de la ley aplicable al caso. En ese asunto, o en este último punto, es cuando hay falsa aplicación de la norma jurídica, o cuando se aplica una norma que no está en vigencia. Esto es, la ley existe, sí, ahí está la ley. La ley fue sancionada por la Asamblea Nacional, sí, es verdad, fue sancionada por la Asamblea Nacional. La ley fue promulgada por el Presidente de la República, sí, fue promulgada por el Presidente de la República. Ajá, pero resulta que el juez aplicó esa ley. Y el juez obvió que la ley tiene una vacatio legis. Resolvió sobre una ley que no estaba vigente. O aplicó una ley que había sido derogada. ¿No? Niega la aplicación de una ley vigente. O, como les decía hace algunos momentos, aplique una ley que dejó de tener vigencia. Igualmente cuando se haya violado una máxima de experiencia. Aquí en esto tenemos un problema. Esto es, el problema es cómo instrumentalizamos la formalización. Esta instrumentalización de la formalización, cómo redactamos el escrito de formalización,
Lo vamos a ver cuando estudiemos el 317. Pero por ahora basta con que ustedes sean capaces de determinar en la sentencia estos vicios. Fíjense que para los exámenes pasados, en cuarto año A y cuarto año B, yo les puse unas sentencias. La gran mayoría, especialmente en cuarto año A, cometieron gravísimos errores al comentar esas sentencias. En cuarto B fue menos, pura y simplemente porque yo les critiqué a los de cuarto año lo que hicieron en unos WhatsApp que a su vez los de cuarto año A los transmitieron a cuarto año B. Y cuarto año B se dio cuenta de lo que estaba pasando en cuarto año A, de los errores que han cometido. Ustedes, sí, los jóvenes de cuarto año A en aquella oportunidad, pues hicieron una serie, incluso se dedicaron a transcribir la sentencia, eso no tenía lugar. Pero hay que saber distinguir en lo que es esa presentación que hace la sala, cuando identifica las partes. Pura y simplemente es para la identificación de la sentencia. En este procedimiento, Perico de los Palotes demandó a fulano de tal por tal cosa en fin, ¿no? O se recurrió en contra de sentencia del juzgado superior tal del estado Táchira en fecha tal, en fin, ¿no? Ahí lo que está haciendo el juez es una identificación de los sujetos que están participando del procedimiento y de la sentencia que fue recurrida. Por eso es importante de manera muy particular para los interesados. Generalmente y a continuación el juez comienza a señalar cuáles son los alegatos que se han planteado. Pues lo que usted dice, y desde cuándo lo que usted dice es vinculante, si usted es un abogado litigante, esas son sus defensas, esas son sus alegatos, muy legítimos, respaldados con doctrina y jurisprudencia, magnífico, pero eso para mí no tiene. Ese es el alegato suyo que le está transcribiendo la sala a los efectos de determinación, para fundar su determinación. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cómo está impugnando usted la sentencia? ¿Sobre qué base está impugnando la sentencia? Luego, usted, o en la sentencia aparece la transcripción de la sentencia recurrida. Pues sí, está ahí, pero esa es la opinión de la sala. Eso es lo que yo quería saber, que los alumnos me distinguieran entre la identificación de la sentencia, los alegatos de la parte contenidos en el escrito de formalización y el contenido de la sentencia recurrida. Sí, para distinguirlo de lo que nos interesa, que es la decisión de la sala. Y eso era lo que me interesaba saber. Entonces los alumnos se quedaron en la transcripción que ustedes mismos, como abogados litigantes, Dios mediante, van a hacer ante la sala algún día de estos, después de graduados, el contenido de la sentencia recurrida, que va a quedar sin efecto por la sentencia de la sala, e ignoraron lo que dijo, por ejemplo, el magistrado Godoy. Es decir, ahí no dijeron nada. Y el magistrado Godoy, que es el ponente de la sala, con la aprobación de la sala, estableció tal cuestión, que es lo vinculante, que fue la forma de resolver ese pleito. Entonces, eso lo ignoraron, pero salieron mal. Entonces tenemos que saber distinguir al analizar la sentencia, en qué parte de la sentencia se producen los vicios y si esos vicios son causa del juez, se producen por omisiones del juez, se producen por error del juez. ¿Sí? ¿Cómo se produjeron esos vicios? ¿No? Y determinar si esos vicios son de forma o de fondo. Porque si son de forma, hay que denunciarlos como tal. Y hay que enmarcar esos vicios dentro de la respectiva causal, en forma específica.
y señalar dónde se cometieron, cómo se cometieron y cuál fue la norma que se violentó. ¿En qué consistió el defecto? ¿En qué parte de la sentencia se cometió? Igual sucede en el numeral 2. Fíjense ustedes que el numeral 2 es un tanto más complicado. Exige un poco más de conocimiento, exige un poco más de habilidad y más destreza de parte del abogado. Porque el numeral 2 nos enmarca un defecto de fondo por error de interpretación. El juez erró en la interpretación. Entonces ustedes tienen que señalarle a la sala cuál es la interpretación de esa norma. ¿Por qué se incurrió en ese error de interpretación? En el segundo caso hay falsa aplicación de la ley. ¿En qué parte de la sentencia se cometió? ¿Por qué se cometió? ¿Dónde se cometió? ¿Y cuál es la norma aplicable? Bueno, en el caso del recurso de casación por error de fondo o error indicando, otra de las causales es por la violación de una máxima de experiencia. Es decir, ahora, ¿qué es una máxima de experiencia? La máxima de experiencia o las máximas de experiencia, como dice Alirio Abreu y el doctor Luis Aquiles Mejía, son conocimientos normativos que permiten en la conciencia de un determinado grupo, conocimientos normativos que pertenecen a la conciencia de un determinado grupo de personas, espacio o ambiente. En fin, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligado de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedente de la experiencia, pero independientes de los casos posteriores de cuya observancia se han incluido y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. Esas son las máximas de experiencia. Estas causales del numeral 2, según la última parte de ese numeral del artículo 313, tienen que haber sido determinantes en el dispositivo del fallo. Si no son determinantes en el dispositivo del fallo, la sentencia no será casada. Es decir, hay que alegar igualmente que esa infracción que se denuncie tiene que haber sido determinante. Fue la que dio lugar a la forma como se pronunció el juez en la sentencia recurrida. Los puntos de hoy o los puntos de estas clases están contenidos en la obra La Casación Civil, a partir de la página 213, donde están los presupuestos de la admisión del recurso. Fíjense que están las sentencias recurribles y las sentencias que son recurribles conforme a lo establecido por la sala civil. No se les olvide que tienen que leerse esas sentencias, por lo menos la parte subrayada, toda la parte subrayada. Usted no solamente, no basta señalar que son recurribles, por ejemplo, las sentencias en materia de inhibición y de recusación, si no me dicen por qué o en qué casos son recurribles. ¿No? Porque el principio general es el determinado en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que ese tipo de sentencias no son recurribles. Pero la casación ha dicho que en determinados casos son recurribles, entonces hay que leer la sentencia para determinar en qué casos son recurribles. ¿Ve? Es fundamental que ustedes manejen eso. Las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. Ustedes me dicen, las sentencias definitivas formales de reposición. Las sentencias definitivas formales de reposición son, no son definitivas, no tienen un pronunciamiento sobre el fondo del litigio. Pero la jurisprudencia las ha definido de esa forma y les ha admitido recurso. Entonces sí tienen recurso de casación, pero ¿por qué tienen recurso de casación?
Entonces ustedes tienen que leerse las dos sentencias que les mandé sobre ese particular. Y en esas sentencias están las razones que les acredita la Sala Civil para admitir el recurso de casación. Las sentencias en materia de medidas cautelares, el principio general era que se trataba de sentencias interlocutorias y que no tenían recurso de casación. Se les reconoce a partir del año 2001-2005 el recurso de casación, y en las sentencias que les mandé, igualmente en toda la parte subrayada, están las razones que dio la Sala por las cuales les admite el recurso de casación. Bueno, las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, que aludíamos en cuarto año cuando hablábamos del artículo 341, las sentencias tienen recurso de casación de inmediato también por decisión de la Sala, porque al tener fuerza definitiva dan por terminado el juicio. Entonces no solamente tienen apelación de inmediato, sino casación, porque son capaces de poner fin al juicio, siempre y cuando el asunto principal controvertido excede de las 3.000 unidades tributarias. Como les decía, léanse o traten de buscar, yo les puedo prestar el libro, en fin, ¿no? Esta obra, y lo que hemos dado hasta ahora, está enmarcado del artículo de la página 213 a la página 452. Lamentablemente, pues ustedes se metieron a estudiar Derecho y tienen que leer. Cualquier cosa estoy a la orden, me pueden preguntar por vía del WhatsApp. Fíjense que están los presupuestos de admisión del recurso, están las sentencias susceptibles del recurso, está el quebrantamiento de formas procesales, es decir, la primera parte del artículo 313, el numeral 1, están los defectos de forma de la sentencia, y está la casación por infracción de ley. De tal manera, pues, que ustedes, pues, bueno, no tenemos acceso a la biblioteca, pero yo le puedo prestar el libro a Milan o a Gixa, por cierto que tengo 2 tomos, hasta el otro, ¿no? O algunos de ustedes pueden acceder al libro a través de algunos de sus compañeros del año pasado, y bueno, pues, ¿no? Hasta ahí la clase. Muchas gracias.